Bueno, buenas noches, mi nombre es William Aaron Borrero García. Les haré una breve explicación sobre el derecho real en Sicilia, Inglaterra, Normandía y Francia. Les haré una breve introducción. Debemos saber que nos encontramos en la Edad Media y en este entonces se creó una nueva concepción sobre la monarquía. Esta exigió por primera vez el reconocimiento en los siglos XII y XIII del papel legislador del monarca o el rey. La legislación real llegó a distinguirse de las actividades administrativas, financieras y militares, así como la política en general, siendo esta un pilar fundamental de la organización de la Edad Media. La legislación se llevó adelante por medio de un nuevo cuerpo profesional, habitualmente llamado Consejo del Rey, distinto a los consejos tribales y feudales que se llevaban promoviendo, estableciendo previamente. Toda esta legislación real surgió de los textos justinianos encontrados en los años del siglo XI, fundamentado en la justificación de la autoridad real en el Código Romano. La autoridad real era justificada, era apoyada por las ideas romanas del entonces, y la utilidad de los términos romanos en la legislación europea. Muchos de los términos que usaron los romanos en su época fueron útiles 500 años después, en la Edad Media. Además de aplicar las leyes del rey, los tribunales reales también aplicaban los principios, conceptos y reglas jurídicas considerados obligatorios en toda la nación. Estos eran de debido cumplimiento, puesto que el rey era el representante de la mayor autoridad y fuerza durante la Europa de la Edad Media. Nace un nuevo concepto, nace una nueva ley, la ley de la tierra, imbuida por el nuevo derecho romano de las universidades y por el nuevo derecho canónico de la Iglesia. Es fundamental que se introduzca la ley de las tierras en una sociedad donde la tierra es sinónimo de poder y abundancia. En los reinos de Europa, el derecho común del rey y de los tribunales del rey fue reemplazado gradualmente casi todos los rasgos del derecho tribal local, regional que había en el territorio. Estos fueron reemplazados. Durante este tiempo, durante este siglo, porque nos encontramos en el siglo XII, hubieron grandes reyes legisladores, ¿sí? Conocemos a Rogerio II de Sicilia, Enrique II de Inglaterra, Federico Barbarroja en Alemania, Felipe Augusto de Francia, Felipe de Flandes, Federico II de Sicilia y Alemania, Eduardo I de Inglaterra, entre otros reyes vecinos de la Europa continental. El reino territorial secular. A finales del siglo XI, durante el XII y el XIII, surgió un nuevo tipo de comunidad política, con 9 características importantes. El rey ya no era el supremo jefe espiritual en su dominio, sino que era un gobernante secular aparte. Este era parte, alejado de toda interpretación clerical. El rey ya no era solo el primero entre sus principales sabios y guerreros y el principal señor sobre sus vasallos. Las principales tareas del rey eran mantener la paz y hacer la justicia. Nació este concepto puesto que se respetó el interés de los llegados de sus vasallos. Estas eran desempeñadas por el rey por medio de funcionarios de profesión. Los funcionarios de profesión colaboraban con la tarea más importante del rey. Como muchos de los estados de la época, con ayuda de la adjudicación y legislación profesionales, este desarrolló su propio cuerpo de derecho. En la teoría política y jurídica, el poder del rey está limitado por normas constitucionales. Luego este era limitado por un código que impedía cualquier corrupción hecha dada por el rey. Como muchos de los estados de la época, con ayuda de la teoría política y jurídica, el poder del rey está limitado
no solo en la práctica política y jurídica, sino que estaba limitado por varias comunidades que vivían dentro del reino. Los reyes constituían una élite profesional internacional, como máximos jerárquicas de autoridad de sus estados. Estos eran de renombre y sumamente ya nombrados en Europa. El reino normando de Sicilia. El Papa y el gobernante normando de Sicilia establecieron los dos primeros estados modernos en Europa, uno secular y uno eclesiástico. El otro, al fundarse bajo una autoridad del Papa y la organización real de sus seguidores, uno en beneficio del otro, fue hallando lugar. Además, los nexos que con Roma ayudaron a los normandos a crear en el sur de Italia no solo una potencia estatal legítima, sino también el estado más rico y poderoso y el mayor centro del arte, la ciencia y la tecnología en Occidente a mediados del siglo XII, durante el reinado de Rogerio II de Sicilia. El estado normando. El reino de Sicilia constituyó el primer estado territorial moderno en Occidente y tuvo el primer sistema occidental moderno en derecho real. Mostraron el mismo genio administrativo que sus competidores en Normandía, Inglaterra y Francia. Se establecieron permanente en el Imperio Franco, lograron tomar posesión de terrenos franceses en lo que llegó a llamarse Normandía. Respetaron, asimilaron y adoptaron a condiciones nuevas las costumbres más avanzadas de los derrotados francos y luego las anglosajonas en Inglaterra. Instituciones normandas. Crearon nuevas oficinas centrales directamente conectadas con el Tribunal Real, como la Cancillería, controlada por el protonotario, o más bien canciller, cuyo poder se asemejaba al del rey en caso de que éste no se encontrase en el territorio gobernado. La tesorería, encargada de las cuentas reales y que administraba un complicado sistema fiscal. Se creó un tribunal profesional con jurisdicción sobre los delitos más graves y derechos de propiedad de tierras libres, encabezado por el justiciero, ya apodado justiciero, y asistir al sistema real de justicia. Se fundaron los bailes reales como funcionarios ejecutivos de la corona, seleccionados y de cargos permanentes. El rey juzgaba tanto a vasallos como a nobles con penas feudales y reales respectivamente. El derecho real, además de todo, siempre encontró sus límites en el sentido jurídico de la comunidad. Limitaba su poder. Luego eran una mayoría increíble. El sistema jurídico normando. Rogerio declaró que el rey era el hacedor de leyes. Él fue quien comenzó con esta línea de reyes legisladores que se prolongó hasta los reyes franceses, luego a finales del siglo XII. Él fue quien promulgó el primer código moderno de derecho real en la historia de Occidente, basado en el derecho consuetudinario, natural y divino, además de las tradiciones jurídicas bizantina, musulmana, lombarda, normanda y romana, incluyéndonos con el derecho canónico, reformándolas y dándole la forma de un nuevo acto legislativo. Dos puntos de especial importancia. Se dan las órdenes para reformar los caminos de la justicia y la piedad. El papel del rey consiste en proclamar leyes e interpretarlas. Dentro del código encontramos 44 artículos llamados sesiones, datando delitos graves contra la corona, castigos a los jueces, reconciliación, derecho familiar, privilegios, entre otros. Las leyes de Rogerio II nos establecieron claramente la supremacía real sobre la iglesia, sobre la nobleza feuda, sobre las comunas urbanas y sobre el pueblo. Gran parte del gobierno local estaba en manos de los señores feudales, que gobernaban principalmente ateniéndose al derecho señorial.
Por esto, la autoridad judicial del rey era ejercida inmediatamente por su propia gran corte, él y sus funcionarios. Empleaban mecanismos inquisitoriales como las ordalías germánicas del fuego y el agua, así como la compurgación, como el normando juicio por combate y un interrogatorio inquisitorial. Llamamos el Liber Augustalis a la codificación normativa mucho más completa y sistemática que las sesiones de Ariano. Contiene 253 artículos, títulos y ocupa cerca de 150 páginas en una moderna traducción impresa, dedicados a cuestiones de orden público, incluyendo el penal sustantivo, administración de la justicia y procedimientos civiles anteriores del proceso. En todo el reino solo hallan aquellos funcionarios establecidos por el rey. Él era el que los nombraba chambelanes, bailes y jueces, quienes estaban encargados de respetar al Liber Augustalis. Rasgos importantes del sistema ciliciano. Los siguientes rasgos importantes del sistema ciliciano de administración de justicia se reflejan en el libro primero del Liber Augustalis. Los jueces tenían jurisdicción sobre asaltos, robos, destrucción de casas, insultos, entre otros. Igualmente tenía jurisdicción sobre negligencias de chambelanes, bailes, reales, señores feudales. Los jueces recibían un salario del tribunal del rey y no aceptarían nada de los litigantes durante los procedimientos. Solo las personas examinadas por jueces del tribunal del rey están autorizadas a litigar como abogados en este tribunal. Los justicieros debían dar un juramento, al igual que chambelanes y bailes, hacer justicia sin dolo a cada demandante. Inglaterra. Luego de la invasión normanda, Inglaterra se estaba concentrada en sus tradiciones jurídicas y sociales propias, permaneciendo vigentes salvo con algunas reformas normandas y francas. Hubo una separación de los tribunales eclesiásticos por los seculares. Casos espirituales serían juzgados por obispos y los justicieros o jueces no entraban en estos. Durante el reinado de Enrique II, la Iglesia de Inglaterra y de Normandía conquistó un considerable en medida de la libertad ante la dominación real y ducal. Además, fue durante su tiempo cuando se echaron los fundamentos del moderno sistema inglés de derecho real, como existió y desarrolló al menos hasta los siglos XVI y XVII. Las principales diferencias socioculturales y las políticas entre Inglaterra y Normandía ayudan a comprender las distintas situaciones de la Iglesia en ambos países. El Estado inglés. Inglaterra estaba políticamente dividida, como lo había estado desde antes de la conquista normanda, hecha por Guillermo Conquistador a comienzos del siglo XII, en unas unidades locales y unidades feudales. Las unidades locales eran aldeas, grupos de aldeas, condados y pueblos. Cada condado estaba gobernado por una asamblea de todo el pueblo o de todos los hombres libres. Las unidades feudales eran las fincas, señoríos encabezadas por cada una por un señor feudal. Los señores de las fincas estaban a su vez sometidos por señores más altos y por el yugo de aquellos que entraron a sus tierras a dominarlos. Instituciones inglesas, al igual que las normandas y cilicianas, los nuevos conceptos e instituciones gubernamentales y jurídicas que se introdujeron en Inglaterra en la segunda guardaban semejanza con muchos de sus vecinos europeos. Nos encontramos con la corte del rey, que contenía un grupo de funcionarios reales que administraban los asuntos de la corona por todo el reino, las instituciones de la tesorería, la cancillería, la judicatura y otras se encontraban apenas en estado embrionario antes del reinado de Enrique II. Se había intensificado considerablemente la autoridad. El sistema de gobierno real y derecho real aún se basaba esencialmente en su propio control personal y en las lealtades feudales. La élite gobernante de Inglaterra era en gran parte normanda, por lo que les mencioné. Guillermo Conquistador tomó Inglaterra, y los idiomas en la corte eran el francés, normando y el latín.
Su modelo jurídico fue exclusivo